¿Conocen a alguien que haya cancelado su boda unos días antes de casarse? Pues yo sí. Mi hermana hace un mes iba a casar, ya tenía todo listo. La fiesta, los invitados, los regalos, absolutamente todo. Después de 5 años de noviazgo y de estar completamente enamorada, decidió que casarse con su pareja no le iba a hacer feliz y canceló la boda. Yo no lo podía creer. Yo la vi con el corazón roto, llorar, con toda la presión psicológica, con toda la presión social y con esa vocecita que todos los días le decía, estarás tomando la decisión correcta. Y con todo eso, ella decidió escogerse a ella misma. De hecho, si yo la admiraba antes, hoy la admiro mucho más. Y bueno, les platico esto porque días después, platicándoselo a una amiga, me decía que ella, era imposible que hubiera podido tomar esa decisión y que incluso en situaciones menores le costaba mucho trabajo decir que no. Y esto me dejó pensando, ¿por qué una palabra tan sencilla, no, que repetimos cientos de veces al día, a muchas de nosotras y nosotros nos cuesta trabajo escucharla y trabajo decirla? No viene del latín non, que significa negación. Y la tenemos relacionada con palabras como rechazo, como evitar, frenar. Y vamos a ser sinceros. ¿Quién de aquí le gusta que le digan que no? No veo manos. Pues a mí sí. Hace unos años empecé con este camino de crecimiento personal y resignifiqué esta palabra. Encontré muchísimo poder en la palabra no y creo que bien usada puede transformar vidas. El no hay que aprender a escucharlo, hay que aprender a decirlo y hay que ser congruentes en la actitud del no. Hay que aprender a escucharlo, pero no desde el rechazo y no desde la negación. ¿Qué tal si lo empezamos a escuchar desde la oportunidad? El otro día estaba en una conferencia de una mujer que admiro muchísimo y decía que su mamá de chiquita le decía que ella no aceptaba un no por respuesta nunca. Y que esto la había llevado con el tiempo la había llevado muy lejos, porque ella siempre que le decían que no, ella buscaba el cómo sí. Eso es transformar el no en una oportunidad. Por ejemplo, resiliencia. Les quiero platicar una anécdota personal. Yo cuando empecé a emprender, ya hace unos 10 años, llevé mi proyecto a 3 personas y las 3 me dijeron no, no y no. Yo sinceramente pensaba que no servía para el emprendimiento ni para los negocios, me sentía muy frustrada. Pero caí con una mentora que me dijo, a ver Mercedes, deja de chillar, eso es totalmente normal y tú tienes siempre que ir a buscar tus nos para encontrar tus sís. Me dio la regla del 10-1, me dijo, ve por 10 nos, te prometo que el 11º es un sí. Esa regla vino para quedarse conmigo, totalmente. Incluso hoy tengo mi propia regla. Cuando alguien me dice que no, en mi mente yo la cierro en no por ahora, porque estoy segura que con paciencia yo voy a regresar y eso se va a transformar en un sí. Entonces, después de escuchar esto, les vuelvo a preguntar, ¿qué sienten cuando alguien les dice que no? ¿Las motiva? ¿Se rebelan ante el no? ¿Las desmotiva? ¿Se enojan? El no también hay que aprender a decirlo. Yo no sé si a ustedes les cuesta más decirlo o escucharlo. A mí en lo personal decirlo, porque siento que escucharlo no está en nuestro control. Cualquiera puede llegar y decirnos que no, pero decirlo sí está en nuestro control. Y la palabra no es una de las declaraciones más importantes que un individuo puede hacer. Es un derecho que nadie puede arrebatarnos. Entonces, ¿por qué a los mexicanos nos cuesta tanto trabajo decir que no? Hice mi investigación, de hecho fui a platicar con una psicóloga que es amiga mía y le dije, oye, ¿por qué los mexicanos no sabemos decir que no? Explícame. Me dijo, Mercedes, se debe a 2 cosas principalmente. Vivimos en un país complaciente, donde tenemos una cultura sumisa y también tiene que ver cómo nos educan. Cuando nacemos y somos bebés, del 1 a los 2 años todo es sí. Al bebé quiere dormir, sí. El bebé quiere comer, sí. Hay que cambiarlo, sí. Todo es sí, 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 sí. Pero a los 2 años, este bebé empieza a aprender, o los bebés empiezan a aprender la palabra no como un proceso de autonomía, donde se da cuenta que a través del no, no es la misma persona,
¿no? Sus papás son distintos. Y también los papás, a través del no, empiezan a ponerle límites a este bebé. Y hasta ahí todo va muy bien. Y en estos 2, 3 años empieza esta guerra de autonomía en donde se da un proceso diferenciador. Están los niños que se rebelan ante el no y los niños que se someten ante el no. Los niños que se rebelan ante el no son los rebeldes, son los que no encajan en el sistema, las ovejas negras de la familia. Pero a mí me gusta pensar que estos niños cuando crecen son los que hacen cambios significativos en el mundo. Y luego por el otro lado tenemos a los niños que se someten al no, que eventualmente van desarrollando una pérdida de carácter y que, no quieren decir que no para no perder el cariño de sus papás, el amor de sus papás. Y estos niños cuando van creciendo no se atreven a decir que no para que no lo rechacen. Y esto, aunado a la cultura que tenemos, en donde venimos de un México sumiso, donde usamos palabras como mande usted, el patrón, en donde ser obediente y decir que sí está bien. Todavía vivimos en ese México en donde al hombre se le deja hacer más y una mujer que se rebela no es tan bien vista. Y hablando de este tema de cultura, ayer que estaba platicando con mi hermana me reía porque nos acordamos de una anécdota en donde hicimos un viaje ella y yo al extranjero y traíamos cada una sus 10 maletas y se acercó una persona a ayudarnos y le decía, es que en México de verdad somos el único país que no sabemos decir que no, pero también cuando queremos decir que sí, decimos que no. Esta persona nos dice, ¿las ayudo? Y volteamos las dos, ¡ay no! ¿Cómo crees? Pensando aquí en México nos van a decir, ¡ay no! ¿Cómo crees? Claro que te voy a ayudar. Pero esta persona entendió el no, se paró y se fue, se siguió. Y nos quedamos sin ayuda, obviamente. Entonces nos reíamos y decíamos, ¿cómo en otras culturas está tan normalizado el no? Dices no, es un no. Y no nada más eso, dicen no y significa no, y no están pensando en una excusa y en una justificación. De pronto nosotros, cuando decimos no, estamos pensando, ¿y cómo voy a decirle que no y cómo lo voy a justificar? Decir no tiene que ver con el respeto. Respeto al tiempo y a los recursos de los demás. ¿Cuántas de aquí no hemos confirmado un compromiso sabiendo que no queremos ir o que no podemos ir y aún así no nos atrevemos a decir que no? No sé si les ha pasado, pero estoy seguro que por lo menos alguna vez les ha pasado. Y ese no tiene que ver con el respeto también y el amor que nos tenemos y que nos van a tener los demás. El no también tiene que ver con límites. Y a veces hay que aprender a ponerle límites incluso a las personas que más queremos, que pueden ser nuestros familiares, que pueden ser nuestros amigos, nuestra pareja, como es el caso de mi hermana. Y a veces esta manifestación del no en límites no se verá como un no, pero se puede ver como un ya basta, porque lo que te he permitido hasta ahorita no te lo voy a seguir permitiendo, y eso está bien. Y por último y tercero, el no también viene en congruencia, en una actitud congruente. Me platicaba una de mis primas que estaba con varias de sus amigas y que de pronto empezaron a criticar fuertemente a una, obviamente la que no estaba, que ella estaba muy enojada, que quería confrontarlas, estaba en una situación difícil, adversa, pero que no pudo. Y le dije, bueno, ¿y qué hiciste? Y me dijo, me paré y me fui. O sea, hay veces que vamos a estar en situaciones en donde a lo mejor no vamos a ser capaces o va a ser difícil confrontar. Yo siempre les digo, corran, aléjense, váyanse de ahí. Hay que ser congruentes. Y eso solamente se puede hacer si nosotros tenemos esa congruencia con nuestros nos, lo que no vamos a permitir. Y por último, y para ir ya cerrando, este no es uno de los más importantes. En situaciones que bien conocemos las mujeres de violencia y abuso, mujeres, no siempre significa no. Y si no hay un sí, significa no. Y quien no esté dispuesto a respetar esto, nos estará transgrediendo. Yo los invito a todos a que nos hagamos amigos de esta palabra,
que la redefinamos, que encontremos profundidad y significado. Y quiero recordarles que por cada no a conciencia que digan, se estarán regalando un sí. Y les deseo de todo corazón que el próximo no de su vida sea la puerta de crecimiento personal para cada uno de ustedes. Muchas gracias.